Un poco de salir de como de esa comodidad que nos tenía la agencia de publicidad donde estábamos trabajando, porque era nuestro primer trabajo. Entonces ahí nos encontramos y teníamos como esas cosas en común bueno, queríamos explorar, ver qué pasaba si salíamos a pintar una vez, y así empezamos como a tirar nuestros primeros como aventadas al mundo callejero. Entonces nuestras primeras pintadas son más, si quieres poner ahí la siguiente diapositiva, nuestras primeras pintadas, claro, viene todo desde el ámbito del diseño gráfico, porque nosotros hacíamos diseño gráfico en agencia de publicidad y esto era como aplicarlo al mural. Entonces las primeras pintadas eran como en casas de amigos, eran en interiores, en casas de amigos y todo con stencil. Y era pues muy chistoso porque íbamos a pintar, yo que sé, un stencil de 2 metros por 2 metros y se juntaba un montón de parche y al final éramos como 10 o 15 personas ahí poniendo stencil y eso era muy divertido al principio porque era como una forma como de parchar y de conectar desde la pintura. Entonces todo el mundo llegaba ahí a colaborar, nadie era experto en nada, pero al final como que se armaban juntadas en casas de amigos. Entonces empezamos ahí como con la herramienta del diseño gráfico puesta sobre los hombros. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Sebas. Gracias, Evitas. Bueno, digamos que ya de la pintada en interior, que digamos que acudimos como al stencil, que era como lo que conocíamos en ese momento, eh, queríamos como empezar a pintar en la calle, pero pues no conocíamos como esos códigos, esos códigos que están, pero a la vez también son como invisibles a mucha gente de empezar a pintar en la calle. Entonces ya nos juntábamos como con parche de diseñadores industriales, de ilustradores y de tal, y uno de ellos tuvo la idea de hacer este tipo de proyectos que lo llamamos los Street Toys. Entonces los Street Toys consistían como en intervenir estas cajas telefónicas que hay pues en las ciudades, que es como unas cajas ahí que guardan como cables y demás, y la idea era empezar a intervenir, digamos que en este tipo de objetos. Entonces nuestra primera intervención pues fue esta que pues digamos en medio de nuestra inexperiencia era como, o sea, en nuestro imaginario era salir y pintar el stencil ahí y era breve, pero ya uno nos empezamos a enfrentar como, no sé, el viento que nos destruía los stencil, la pintura de pronto no llevábamos la suficiente, entonces todo fue como improvisando y tratando como de empezar a intervenir este tipo de objetos. Este fue el primero que pintamos y luego de esto entonces dijimos, no, parce, eso en hacerlo en stencil es muy hardcore, tomemos la medida de la caja, pintémoslo en la casa, entonces lo que decíamos era como pintarlo en la casa y ya luego salíamos, juntábamos todo y lo que hacíamos era como salir a pegarlo, pegar como ese gran cartel. Entonces todo fue como, bueno, con qué lo pegábamos, con qué tipo de engrudo. Entonces eran como otro tipo de problemas. Entonces ya llegamos como a este resultado que era, lo llamamos, digamos, los street toys, que eran como diferentes intervenciones en, en estas cajas telefónicas. Entonces son algunos como de los resultados. Y también era más, pues, para manera de diversión, no sé, este recuerdo que lo hicimos como para esta época, para un octubre, entonces hicimos ahí como el zombie y tal, era como más, sin pretensión de nada, era más como diversión y parchar ahí todos. Este también fue una chimba porque en la agencia donde trabajábamos, como que no teníamos plata para imprimir esa vuelta a gran formato, dijimos, no, nos demoramos mucho, imprimimos como 250 hojas para hacer este y lo que hicimos fue pegarlo como con cinta por detrás y luego pegarlo sobre la caja. Entonces digamos que ahí todavía pertenecíamos un poco como a ese mundo de la agencia, pero tratábamos de aprovechar el tiempo como para lo que nos gustaba hacer.
Esa sería esa parte. Continúa David. Sebas. Bueno, acá ya empezamos como a explorar un poco más el tema. Bueno, nos empezamos a... Pon la siguiente diapositiva, por favor. Empezamos a entrar como a exponernos un poco más en el sentido de que ya empezamos como a entrar en convocatorias y este es un evento que por ejemplo fue en el Sofa y ahí ya seguíamos como también eran espacios donde nos permitíamos explorar como otras formas de intervenir los murales y como siguiendo siempre como la idea de o como se trabaja en diseño gráfico que es como con un concepto, una idea y llevarlo al lugar. Entonces acá era como explorar los marcadores, trabajar con pocos colores, jugar con las formas y como que de ahí nos íbamos soltando un poco más. Y este fue otro evento también que fue una chimba porque era un concurso de skate donde el que hacía el mejor truco en tabla, pues se llevaba una tabla. Entonces, bueno, nos dijeron que diseñáramos la tabla y que pintáramos un muro. Entonces, este en realidad creo que fue así como una primera lanzada con el aerosol a pintar algo y, y a diseñar también esta tabla que fue así como recurso de diseño, stencil y aerosol. Entonces ahí empezaban como a mezclarse ya las dos ramas. Este proceso fue bien interesante porque ya como que nos íbamos motivando más a sentir más como la calle como tal y a conocer como esas experiencias que nacen desde ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Acá ya en esta parte de las convocatorias, pon la otra, porfis. Acá es donde ya empieza a suceder como lo que para mí es como la magia de todo, porque claro, nos ganamos una primera convocatoria en IDARTES y fue pintar en el barrio San Bernardo. Y claro, esto fue una experiencia personalmente tremenda porque yo me acuerdo que llegamos ahí como primero a un mural re grande que yo decía, pero ¿cómo vamos a abarcar esta vuelta? Y con el miedo de cómo sacar la cámara y sacar las cosas, claro, estábamos allá al lado del Samber y yo estaba lleno de prejuicios y un montón de cosas ahí con estos lugares y la verdad que fue una experiencia súper bonita porque fue todo lo contrario. Nos encontramos gente, claro, la gente que vivía ahí o la gente que vendía dulces, que yo qué sé, había gente alcohólica, gente que fumaba bazuco y llegaba ahí y tenían un sentimiento de agradecimiento súper bonito porque había muchas anécdotas, hay muchas anécdotas al respecto, pero por ejemplo uno era que el man nos agradecía un montón porque decía que, claro, que uno normalmente no piensa en lugares que están como en esas condiciones, ¿no? Como que los tratan, el man nos hacía entender que los tratan como basura y que era bacano ver que alguien pues iba a poner un poco de color o de belleza en esos lugares. Entonces, pues yo me encontré con un montón de gente que por más que yo que se estuviera así como en la calle o con cualquier vicio ahí en la cabeza, tenían un nivel crítico y un discurso muy chimba. Entonces fue conectar con la gente de la calle y a mí esto fue lo que me impulsó como a seguir, como a apreciar más el muralismo. Aunque usáramos técnicas de diseño gráfico y lo que fuera, fue como que me apropié un poco más de esto y entendí más lo que era pintar en la calle. También, por ejemplo, hubo una conexión con gente que pasaba por ahí, un man de Perú que montaba en patines y que era ninja y tiraba unas estrellitas. Eran como perfiles muy locos y al final en un espacio que nos sobró para pintar, que es como en la parte izquierda, pintamos a varios personajes ahí como medio improvisado que pasaban recurrentemente por este spot. Eso también fue bien chévere. Gracias, Evitas. Bueno, hacia el año 2015 surgió una oportunidad de pintar un muro más grande. Hasta este entonces, pues ya habíamos tenido la oportunidad de un poco por medio de ese juego y de hacerlo más como a modo de hobby, igual armar un portafolio que nos permitió participar en esta convocatoria, hasta el momento una de las más grandes en las que hemos participado en Bogotá.
y era un homenaje a Gabriel García Márquez, donde teníamos que pues diseñar eso, un mural en tributo a él. Y se dio algo complicado, y es que para este entonces estábamos trabajando en agencia la mayoría, entonces fue el salto como de tener que renunciar y decir, ya no podemos trabajar en agencia porque tenemos que pintar esto y nos demandaba demasiado tiempo. Entonces, pues, bueno, hubo ahí sentimientos encontrados de perder esa estabilidad, pero de también saltar como a hacer lo que realmente nos gustaba, que era para ese entonces más el muralismo, o por lo menos esa combinación de ambas disciplinas. Sin duda, pues fue un reto bien importante porque pues no habíamos pintado nunca algo así. Habían muchos obstáculos con respecto al andamio, que era un andamio que como era algo pues curioso, y es que para subir y bajar teníamos que pedalear. Entonces, desde el mismo montaje del andamio fue un proceso bien complicado el hecho de subir los contrapesos, porque era un edificio muy viejo que no tenía ascensor, no había luz. Entonces, bueno, si bien lo que queda como resultado es lo que la gente suele ver, digamos que el trasfondo de la creación, pues a nivel técnico fue bien complicado, pero sobre todo al tener esta experiencia notamos el poder transformador de la pintura, y cómo esto nos empieza a mostrar que una zona de pronto vulnerada, o que muchos que martirizan por su violencia, delincuencia o lo que sea, empieza a transformarse por medio de un mural. Aquí un poco la comparación del mural. Otra cosa que nos pasó es que cuando subimos el andamio, el aviso este de la feria escolar, no lo tiramos ahí con el andamio. Entonces, bueno, digamos que fue una serie de cosas ahí que nos tocó ahí como ir solucionando en el camino. Siguiente. Gracias, David. Sí, digamos que ese muro del Cabo tuvo varios retos. Digamos que nunca habíamos pintado un muro así tan grande, como esos formatos tan gigantes. Y pues ahí tuvimos como que pagar toda esa primiparada a lo bien de andamios, digamos, nos demoramos como pintándolo un mes, cada uno bajó como 5 kilos con esa pedaleada, porque bajar ese andamio, pues entre comillas era breve, pero subirlo era terrible. O sea, eso, terminamos ese mural y eso fue como, si nos veíamos como náufragos, como acabados, bueno, eso fue una historia y aprendimos también mucho. Entonces, digamos que fue un mural muy bonito, nos unió como parche. Digamos, algo también que olvidamos mencionar es que sí nos conocimos como en el ámbito de las agencias y demás, pero ya pues digamos que vamos parchando mucho tiempo, ya pues somos casi como, sí, como una familia, somos muy amigos. Entonces, todo este tipo de experiencias creo que también en los diferentes parches que cada uno participa, creo que se va formando como una alianza y una amistad muy fuerte, que es casi como si fuéramos hermanos. Entonces, esas experiencias son muy bonitas. Eh, Aquí ya, digamos que empezamos como un trabajo más en comunidad, que, bueno, por cosas se nos fueron como abriendo más puertas, y aquí conocimos a una persona que se llama Edwin Rodríguez, y él es, digamos que el creador de Mil Colores para mi Pueblo, que es como una iniciativa muy bonita, que él ya llevaba trabajando un tiempo, y él vio nuestro trabajo, nos buscó y nos dijo que si queríamos pues participar del proyecto con él. Esta imagen que estamos viendo ahí es en Zipaquirá, es en este barrio, fue creado por mujeres militantes del M19, y es, digamos que ese barrio ellas las construyeron a pulso, digamos que cada una de ellas fue construyendo
su casa como pudo, fueron buscando oportunidades laborales y demás. Entonces, cuando llegamos a ese barrio y escuchamos esa historia, fue muy gratificante para nosotros. Lo que intentamos fue representar como esa nueva etapa que ellas estaban creando, que es como ese florecer. Esa frase que está ahí la pintó Seroker. En este proyecto trabajamos con Seroker y con Lili Cuca. Y, y era tratar de representar como esa nueva etapa de ellas, que digamos que ellas se dedican como al cultivo de flores, a recoger flores. Entonces digamos que todo ese spot nos lo delegaron para transmitir como esa idea. Aquí digamos que aparte del mural, que era como el resultado final, nos dimos cuenta como de ese trabajo con la comunidad, que es lo que la comunidad esperan que una persona como diseñadores, como artistas, podíamos aportar a este tipo de espacios. Y ahí nos dimos cuenta que por medio de talleres, del color, digamos que como de escuchar esas experiencias, nos enriquecía a nosotros y también para ellas era como sentirse escuchadas, sentirse importantes. Entonces aquí ya empezamos como a tocar ese medio de la comunidad, que fue un proceso muy bonito. Eh, a raíz de ese proyecto, nos contactaron de Pinturas Tito Pavón para un proyecto similar, pero en Punta Gallinas, en Guajira, en La Guajira, digamos en la Alta Guajira. Eh, digamos, esta comunidad se llama Bahía Hondita y es una serie de escuelas, digamos que hay en la Alta Guajira, pero al llegar allá y empezar a escuchar a esta comunidad, digamos que nos damos cuenta que somos muy privilegiados, que digamos hay personas que solo habían niños que solo para llegar allá a esta escuela a estudiar caminaban casi 2, 3 horas por el desierto. Entonces, esta actividad fue también muy gratificante para nosotros. Esta era como una de las aulas que intervenimos, la participación, digamos, de los niños, como ellos ver a otras personas que se acuerdan de ellos fue muy chévere, incorporar como el dialecto de ellos. Y este spot en especial es muy bonito porque acá estas tapas y todas estas conchas y todo esto era la tarea de ellos, como mientras que iban caminando hacia la escuela y recogiendo esas tapas, toda esa basura, porque es increíble que en La Guajira se ven muchas zonas de mucha basura por todo lado, plástico, tapas, botellas. Entonces la misión de ellos era como recogerlas y empezamos a construir, digamos que esta mezcla ya como entre participativa entre la comunidad y nosotros pues que aportábamos la parte gráfica y de muralismo. Entonces fue un spot muy bonito, digamos que nos fuimos muy contentos de esta experiencia y ya nos dimos cuenta del poder de la pintura ya en la comunidad. Acá, bueno, todo esto después como que decantó en un punto donde se dividió un poquito el parche. Entonces acá uno se fue, el Creto se fue a España, yo me fui a otro país, Nico y Sergio se quedaron en Colombia y lo que pasó fue que cada uno empezó a explorar como un estilo individual, ¿no? Empezó a explorar diferentes técnicas, diferentes formatos también. En el caso del, puedes poner la siguiente, porfis. En el caso de Sergio, pues con la herramienta igual, siempre con la herramienta del diseño gráfico, que es como lo que nos salva la vida siempre. Empezó a hacer como reinterpretación de iconos y de símbolos, siempre como con un componente social y político, creación de stickers. El Creto en España también empezó a explorar. Claro, uno se va del país y encuentra vueltas que uno se da cuenta que sí, Colombia pues está heavy en muchos sentidos,
pero que cada país tiene su problema social. Y por ejemplo en España lo que sucede es que el tema de la migración desde África, por Marruecos, ahí por el estrecho de Gibraltar, es un tema muy heavy, muy antiguo, donde pasan las personas se vienen como le llaman pateras, que son unos barcos pequeños, y eso se llena de personas y se atraviesan, son como 15, 20 kilómetros, pero claro, es océano puro y pues muere un montón de gente y los que llegan a un país que no lo reciben muy bien y entonces dependiendo de la zona de España donde estés, pues ves que o están reciclando o están vendiendo drogas o como que, claro, no hay como una propuesta de real inclusión. Entonces el Creto pues toca mucho este tema de la migración y es como su lado de exploración del man. Y luego, en mi caso personal, yo me alejé mucho del mural y también del parche. Ahí en mera crisis existencial, yo me fui como a meterme aún más en el diseño gráfico, en la parte digital, en la parte web. Y digamos que esto también fue bueno porque como que me permitió ver como lo que yo hago desde una mirada más como un artista visual, ¿no? Comprendí que hay muchos más componentes que uno puede ir incluyendo como en su discurso gráfico. Entonces exploré como otros campos que tenían que ver con web y con visuales, con proyecciones, que más adelante pues eso se va a ver como va a haber una repercusión también en el parche y todos estos como estas exploraciones individuales que creo que son tan necesarias. El reencuentro. El reencuentro es una parte bien bonita y como de la historia del parche porque si quieres pon la otra diapositiva porque acá como que bueno encontramos una brecha ahí en el tiempo donde todos nos juntamos en Bogotá. En ese momento me acuerdo que estaba Duque, no, ¿cómo era? ¿La vuelta? Sí, Duque, de presidente y el man había prometido que no iba a hacer fracking y fue como, no, este man, ¿qué está haciendo? Y claro, hace fracking. Entonces fue como un momento donde nos juntamos y dijimos, no, hagamos un mural con esa temática y esto fue ahí en la 30 como con 76, algo así. Y a pesar, por ejemplo, que yo no pintaba un montón con el parche, pues como que todo fluyó muy bien. Compramos ahí habían unas pinturas que habían sobrado y llegamos y pum, cada uno se tiró un personaje y fue como otra vez volver ahí a tener esa sensación de conexión. Entonces desde mi lado fue re bonito porque yo me alejé como 4 años y volver a pintar es como un polo a tierra que necesitaba y que cada tanto nos vuelve a pasar, como que nos alejamos, pero siempre estamos ahí conectados, como venga, saquemos esta vuelta, hagamos esto, pillemos esto. Y es solo una cuestión como de ganas de hacerlo. En la siguiente diapositiva también hicimos como, hablamos de los elefantes blancos. Y claro, ese tema es un tema que en todo Colombia nos tocó un montón. Y me acuerdo que en ese momento pasaban un montón de cosas. Yo no me acuerdo si era lo de Hidroituango y un montón de construcciones así que dejaban a la mitad o ni siquiera a la mitad y se robaban todo el dinero. Y era como, no, qué desastre. Entonces hagamos un mural con esto y bueno, ahí con el Sergio pintamos esto en la avenida Suba, si no estoy mal. Y lo mismo, fue otra vez como poder expresar algo en el cual estás inconforme en los murales. Bueno, la etapa de la pandemia sin duda fue algo que también pues nos tocó, aunque estuviéramos en lugares distintos. Sin embargo, como dice Sebas, pues siempre estuvo esa curiosidad de seguir haciendo como proyectos así estuviéramos en distintos lugares. Entonces empieza a surgir eh, algo pues muy a modo de juego también, como empezamos y fue como, bueno, la creación de estas letras que cada uno pintó desde el lugar que estuviera y luego pues como armar la composición del nombre del parche. Ahí estábamos pues algo más activos, pero bueno, recién cae la pandemia, pues se bloquea ahí como esta oportunidad de seguir pintando murales, entonces llevamos esto
nuevamente como a lo digital y como desde la parte del diseño y la ilustración, como tratar de abordar temas que estaban en ese momento pegando muy fuerte, así como en su momento el fracking y lo que ya comentó Sebas. Bueno, en este caso, durante la pandemia, como que uno de los mayores afectados eran los viejos, los ancianos, entonces era como ese acompañamiento que se perdía, que bueno, eran los que más morían, luego también los ancianos en condiciones de calle. Entonces, bueno, hicimos como esta serie de ilustraciones donde invitábamos también pues a la gente como a enviar su ilustración y tal como referente como a los abuelos. Y bueno, luego siguiendo con el tema de la pandemia, pues notamos que durante esa pandemia también el mundo de cierta forma se tomó como un respiro y fue un respiro incluso donde pues se empezaba a ver a los animales salir a las ciudades o a zonas donde habitualmente no podían estar porque había gente, que carros y bueno, un montón de cosas que no los dejaba como estar hacia el aire libre y pues nos dio mucha curiosidad también cómo hacer la representación de esos animales que habían salido. Y con esto hicimos pues esta serie de ilustraciones y unos stickers. Y bueno, ahí nos quedó como nos quedaron las ganas de hacer una pieza ya un poco más, digamos que sin ninguna temática en particular, pero sí con la intención esa del diseño de crear una pieza, de hacer algo funcional y por eso decidimos hacer esta serie de insectos con los cuales hicimos unas piezas y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Eso, pues con esto hicimos una serie de piezas y ya pues finalizando la pandemia creo que fue lo que nos dejó un poco eso y es que también podíamos como reforzar eso de ser un parche si estuviéramos lejos, seguir haciendo proyectos. Siguiente, por favor. Sergio. Bueno, luego de realizar este proyecto de la temática de los insectos, digamos que ahí nos dimos cuenta que podíamos empezar como a mezclar estilos y a juntarnos nuevamente a pesar de la distancia y empezar a hacer ya como productos, digamos que a veces cuando se trabaja en parche y si es un parche de mural, de pintura, a veces uno se sesga mucho a que si no pinta, pues como que no, si no pinta no es válido. Y aquí nos dimos cuenta que, digamos, en sí lo que nos une es la gráfica en general. Digamos que juntarnos ya, si alguno se dedica a animar, a ilustrar, sí, digamos que a pintar, digamos que todo eso lo que nos unía es la gráfica en general, no tanto que fuera exclusivamente solo mural. Entonces aquí ya como que empieza a llegar la normalidad en cuanto al tema del COVID y ya empezamos nuevamente como a explorar ya a salir a la calle nuevamente a pintar, como a recuperar, digamos así, ese tiempo perdido que tuvimos. Y ya empiezan como, digamos, este muro lo pintó el Sebas y David en España. Ya digamos, como que volver a retomar en sí esa labor de pintar en la calle. Este proyecto fue muy chévere porque, digamos, después de la pandemia, este es el humedal Jaboque en la localidad de Engativá. Y fue un proyecto muy bonito porque querían como resaltar digamos que las especies que habitan ese humedal, daban justo como enfrente del humedal. Y este proyecto fue pintado en conjunto con Gruterium, con Prolet, con Nativo y pues con mi participación, digamos que fue muy chévere y ya empezamos como a retomar murales a gran formato. Y luego de esto, digamos que también queríamos como resaltarlo como el parche al inicio, digamos que participaban muchas personas, todos los que querían participar, digamos que eran bienvenidos, unos cortaban, otros pintaban, bueno,
otros hacían el diseño, que era muy chévere. Luego ya el parche como que se fue consolidando un poco más. Ahí ya empezamos a pintar más con Prolet, con Nico, digamos que era como un participante también muy activo del parche. Pero algo que llegamos como en conclusión en el parche es que, digamos que todo va cambiando, ¿no? Todo va mutando, digamos que todos vamos cambiando, el pensamiento, los enfoques van cambiando y, digamos que unos deciden retirarse, otros llegan al parche. Entonces eso también nos parece muy bonito porque trae como ideas nuevas al parche y digamos que cada uno va como explorando ya su propio camino. Entonces, en este momento, Prolet como que decide seguir como su etapa más individual, como de exploración, y se integran otras personas a- al parche UMS Crew. Entonces aquí ya los vamos a dejar con los nuevos dos integrantes del parche para que cada uno cuente cómo es de su experiencia. Listo. La siguiente, listo. Bueno, pues mi nombre es Gina Jaramillo. Yo pinto como Grace. Yo soy diseñadora gráfica también. Digamos que conozco al parche, así como lo han mencionado, que al inicio, digamos, sus intervenciones eran así súper colectivas y era como algo muy parche de amigos. Digamos que yo siempre estuve como en esas pintadas generales. Yo tenía también como mi proceso aparte desde la ilustración. Inicié a pintar también hace unos años, pero digamos que siempre lo hacía sola y con mi visión como individual más femenina y demás. Entonces digamos que varios años, pues digamos que parchaba con ellos, estaba siempre como en esos muros colectivos, aprendí un montón de esas pintadas y demás, pero pues yo tenía como también mis proyectos sola, pues desde el diseño y desde la ilustración y desde el mural como tal. Ya desde el año pasado, digamos que me integré como formalmente, por decirlo así, a trabajar ya con ellos como en parche y en colectivo. Entonces también ha sido como muy chimba como esa exploración, porque siento también yo que crecimos, pues como los conozco hace tantos tiempo y a pesar de todo, como también han dicho, pues somos amigos. eh, Ha sido severo porque el crecimiento ha sido como paralelo, como ver el crecimiento del colectivo ellos solitos y yo al meterme también, eh, digamos que de lleno, entonces ha sido pues como muy severo, creo que también el crecimiento ha sido mutuo y he podido como integrar una visión femenina, eh, digamos, a nuestro trabajo y eso creo que también ha enriquecido el resto, todo el tema gráfico y de lo que hemos podido como iniciar a hacer. Em, Creo que también es importante mencionar el tema de complementarnos desde nuestras capacidades individuales como para aportarnos en colectivo. Entonces, ha sido como una chimba también la experiencia de trabajar con ellos, como desde mis capacidades y aprendiendo muchísimo juntos. Listo. Regio. Hola a todos, buenos días, tardes, donde estén. Un saludo muy cordial. Bueno, mi nombre es Sergio Rojas. Me vinculé con UMS hace más o menos como un año. Contento de poder compartir con gente tan experimentada como en la parte digital, como en la parte de mural. Nos conocimos pintando en la calle, había un parche, teníamos un grupito de WhatsApp como con 12 chicas y siempre abarcábamos áreas grandes. Entonces, venga, cojamos este muro que está como disponible y nos íbamos, gestionábamos algunas partes como de temática y de color para que todo tuviera cierta congruencia. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a Sergio. Empezamos como a parchar, a conocernos, a seguir pintando.
y después empezaron a aparecer proyectos interesantes que me empezaron como a vincular. Mi fuerte y mi aporte al parche siempre ha sido como la parte de producción y logística. Yo soy muy amante de la parte manual, no tanto del digital, del manual. He tenido que trabajar con publicidad mucho, entonces aprendí un montón en la parte de metalmecánica, acrílicos, adhesivos, acabados. Entonces toda esa plasticidad me llama mucho la atención. Entonces, de mis cualidades que he podido aportar al parche han sido lo que es recursividad y versatilidad, porque una cosa pues es tener el dibujo, la parte ilustrativa, pero ¿qué pasa cuando, bueno, nos tocó en un techo, nos tocó pintar acrílico, nos toca una reja? O sea, cada proyecto tiene su complejidad. Entonces, desde mi experiencia en la parte plástica, puedo llegar a, a solucionar problemáticas que se pueden llegar a presentar y eso representa tiempo y dinero. Entonces, ese ha sido como el aporte principal al parche. También agradecido porque he aprendido mucho, ya llegué, me vinculé a proyectos grandes, formatos grandes que no estaba acostumbrado a trabajar. Entonces, el aprendizaje creo que ha sido mutuo, pero también he aprendido mucho de ellos y estoy muy agradecido por ellos. Entonces, esa ha sido mi parte. Muchas gracias y seguimos con lo otro. Listo, este proyecto fue iniciando año, fue un proyecto muy chimba para nosotros porque pues teníamos como la opción de elegir el formato, intervenir y decidimos lanzarnos a pintar una cancha de baloncesto. Entonces eso, pues digamos que creó demasiados desafíos y fue un reto súper grande para nosotros en todo, pero pues aprendimos resto, decidimos como en esta parte como ser súper eh, pues recursivos respecto al tema técnico y demás, pero también fue chimba como el concepto que hay detrás de esta cancha, porque queríamos involucrar directamente también como a la mujer, por eso la palabra juega libre, y pues al hombre como en el tema de igualdad de deporte y demás. Digamos que aquí es como una invitación a la mujer a jugar libremente en los espacios públicos, a habitar el espacio donde está de una forma libre y segura, y también como un homenaje a las mujeres que, que participan de estos deportes que normalmente se ven como de hombres o algo así. Entonces también fue como pues empezando que quedó súper, pues nos gustó el resto del resultado, digamos que aprendimos muchísimo y pues el resultado de la comunidad también le gustó el resto, como que inauguramos con un partido de fútbol, de baloncesto, perdón, de un colegio y la comunidad, digamos que quería pues usar la cancha súper rápido apenas la termináramos. Entonces, pues fue severo poder hacer, hacer este proyecto también juntos. Bueno, y ya para cerrar, agradeciéndoles a todos, bueno, les mostramos este que fue el último, uno de los últimos proyectos que hicimos en Chuachi. Y el siguiente, en la siguiente diapositiva, por favor, donde aparece una de las canchas. Todo esto pues ya como nuevo colectivo, conformado por, sí, de la siguiente diapositiva, conformado por Creto, S, CEPS, Soy Grace y Regio Art, y en nuestro perfil de UMS Crew, donde pues pueden ver todos los proyectos que vamos subiendo. Muchas gracias pues por participar en esta ponencia, a Jesús y a todos los asistentes y colaboradores, y nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa presentación. Parece que está muy completa. Por ahí
unas preguntitas rápidamente antes de que nos vayamos para la siguiente charla. Dicen qué tipo de marcas de pinturas les recomiendan que le han funcionado en esos muros de exteriores. Bueno, digamos que esas ya son como preguntas más técnicas. Pues cada mural tiene como su desafío también, digamos que cada superficie, pero en sí siempre tratamos, digamos, cuando son murales para exterior, siempre que sea pintura como de alta calidad, alto cubrimiento, que son como tipo coraza. Entonces, digamos que ahora ya las nuevas tecnologías de que uno lleve el pantón y se lo preparen, eso nos ha ayudado bastante. Entonces sí recomendamos como una planeación previa y siempre usar pues materiales de primera calidad si son, digamos que Igual, murales pagos. qué pena que lo interrumpa, igual también tener en cuenta que el tipo de mural pues es efímero, ¿no? Tiene como una vida útil y por más de que uno utilice herramientas de óptima calidad, tiende a llegar su vejez y posiblemente un cambio, una renovación. Pero pues nada, como utilizar pintura como Montana, ya que tienen filtros UV y hace que perdure no un año, sino puede llegar a perdurar 3, máximo 3 al agua y al sol. Pero tener en cuenta pues que tiene una vida y asimismo mueren los murales y dan pie para renovar. Entonces es una parte efímera que hay que tener en cuenta y ya, es eso. Gracias. Vale, por acá hay otra pregunta que dice que si han vuelto a las comunidades a ver el impacto de sus murales tiempo después. Y Víctor pregunta que si la charla va a quedar grabada. Sí, la charla va a quedar grabada y la vamos a subir la próxima semana en el canal de la Escuela Mestiza para que esta y las demás charlas las puedan ver detalladamente. Lo de los murales, por ejemplo, a mí, pues eso ya es una opinión personal, ¿no? Yo cuando pinto bueno, solo con el parche, yo como que igual no, después no me preocupa mucho ver el mural si quedó, si está, si dura. Hay unos que sí duran, otros que no, pero como que lo que sí queda siempre es como la conexión con la gente del lugar. Entonces es chévere uno ya saber que conoció a alguien o a muchas personas de esa zona donde se pintó. Entonces sí, sí queda la amistad y queda como el contacto con la gente. Luego los murales muchos se tapan, muchos siguen y también es como, creo que Regio lo dijo, ¿no? Es una parte efímera de esto, de que si lo tapan igual, pues está bien, que se siga. Si no fuera así no se podría pintar. Igual yo sí quería también anotar que sí nos da mucha curiosidad a veces, o sea, de la comunidad como tal, de pronto de, por ejemplo, el proyecto que se hizo en La Guajira, que fue bien bonito, está como la curiosidad de regresar allí y tal, pero claro, como es un lugar tan aislado, o sea, muchas veces, claro, se nos sale como de eso de las manos volver a ver allí qué ha pasado, como si ha habido como un cambio realmente transformador, porque pues sí, muchas veces cuando uno habla con la gente, es notar eso, ¿no? Por lo menos, no sé, a veces un sentido de pertenencia mayor por su escuela que fue pintada y demás, pero sí, honestamente no hemos regresado a todos los lugares donde hemos pintado, ¿no? Y sobre todo a estos tan aislados. Bueno, y ya nos quedamos corticos de tiempo. Vamos con la última preguntita y recuerden que los que quieren estar en la charla con Tita Mejía ahorita a las 11, en el correo están los diferentes enlaces de la charla, entonces cerramos este e ingresamos por el otro link para que arranquemos a las 11 con Tita Mejía. Y bueno, dicen en qué tipo de proyecto les gustaría estar por el momento que por el momento no hayan hecho. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, empezar a integrar, creo, no lo hemos hablado, pero como ver de qué forma uno puede integrar la parte digital en los murales, eh, sin nunca como ir perdiendo la esencia, porque siempre que nos juntamos es como que vamos a hacer stickers, serigrafías y tal, y creo que esto para mí no se debe perder, pero siento que una parte interesante puede ser meter la parte digital o de proyecciones. Personalmente puede ser algo interesante de explorar.
Sí, Y eso está, perdón, lo interrumpo ahí, Cevitas. Sí, eso está bueno. Digamos que ya empezar a meter como otras partes más, digamos, de ilustración, de animación y demás. Otro, digamos que ya como más de nicho, digamos, una comunidad con la que me parecería una chimba trabajar y que es como muy rica gráficamente, históricamente, la comunidad trans, digamos que aquí en Bogotá como que ha tomado un montón de fuerza y gráficamente como que me llama mucho la atención ese tipo de comunidad precisamente para mezclarlo más con audiovisual, con como la danza y todo ese tipo de artes que se pueden llegar a mezclar ahí. Eso sería una chimba. también Bueno, desde mi parte sería interesante poder evolucionarla un poco para que no sea tan efímera y digamos poderla fusionar con muebles, con mesas, poder integrar la ilustración a otro tipo de superficies que no sea la pared o un computador. Entonces, no sé, quiero una sala con una temática y poder adecuar los muebles con ciertas características que lleve la ilustración. Pero es un tema que posiblemente hablemos a futuro de cómo podemos proyectar la ilustración y el mural a nuevas experiencias y nuevas superficies. vale, pues ahí vemos que hay exploración para rato y muchas ideas. Entonces, pues muchísimas gracias, compañeros, compañera, y a todos los que se han conectado por acá. Vamos a cerrar por ahorita y nos vemos en la charla con Tita Mejía ahorita en unos minuticos. Muchísimas gracias por ese diseño, esa imagen del Congreso. De nuevo, felicitaciones por su trabajo, compañeros, compañera, y nada, Muchas gracias. un Gracias. abrazo. Igualmente, Gracias. Hasta luego. Jesús. Gracias a Gracias a todos. todos. Buena Mucho Gracias. energía, tiempo. chao. Gracias. Gracias. Chao.